tema de tesis es acerca del estudio de la influencia que tuvo el manejo histórico que se realizó a la palmera Euterpedulis, el palmito, sobre la diversidad genética en estas poblaciones. Evalúo fructificación y la productividad y morfometría de los frutos de la palmera Euterpedulis. Morfometría nos referimos a la variabilidad en la forma de los frutos. La palmera Euterpedulis, por distintos factores, ya sean económicos, ecológicos y sociales, fue una palmera muy explotada durante muchos años para principalmente lo que es la extracción del cogollo. Cuando se extrae el cogollo, la palmera muere. Entonces, toda esta sobreexplotación lo que puede acarrear, o sea, puede llevar a que haya una disminución en el número de individuos, lo que genera que empiece a que los cruzamientos entre los individuos entre emparentados. Esto, a su vez, genera que haya una menor diversidad genética en estas poblaciones. Entonces, el problema es que la diversidad genética se define como las características genéticas, digamos, la variabilidad que hay dentro de una población. Y al reducirse la diversidad genética de una población, lo que sucede es que las plantas tienen menos posibilidades de poder adaptarse a los cambios que ocurren en esa población. Y en casos extremos, la especie se puede llegar a extinguir. Entonces ahí hay la importancia de cómo el manejo que se le realizó, es decir, durante tantos años de explotación y extracción del cogollo, afectó a la diversidad genética. Y también ahora actualmente el manejo que se le realiza con la extracción de los frutos para la producción del yeyía. Que eso también, si sale todo bien, va a poder ser una herramienta para después hacer trazabilidad, ¿no? Porque una vez que vos tenés caracterizadas las distintas poblaciones, después con un análisis sencillo, uno puede saber si el yeyía que están vendiéndote es de acá o viene de un área protegida o viene de otra parte, que también protege el producto y protege a los productores que están haciendo un manejo responsable. Mi trabajo consiste en primer lugar en ir al campo y hacer para la parte de genética colectar hojas. O sea, venimos al campo, colectamos hojas de tanto individuos adultos como regenerantes, o sea, renovales, y después estas hojas se las lleva hacia el laboratorio para hacer una extracción del ADN que contienen las hojas. En mi caso particular yo extraigo ADN de las hojas, pero se puede extraer ADN del tallo, de los frutos, de cualquier parte de la planta en realidad. Bueno, después se realiza una amplificación del ADN, todo en condiciones de laboratorio, y después se amplifican estos fragmentos y mediante distintos índices podemos obtener si determinadas poblaciones qué tan biodiversas genéticamente son. A partir de la obtención de estos índices o de estos estudios de diversidad y estructura genética, yo puedo ver si una población es más biodiversa que otra y bueno, de esa manera también podría plantear áreas de conservación, por ejemplo, que sean prioritarias o áreas, por ejemplo, de manejo. Siempre, obviamente, considerando el uso que las poblaciones de las personas, o sea, los productores rurales, realizan en estas palmeras, ¿no? O sea, siempre la conservación asociada al contexto biocultural. Pero bueno, ese es uno de los objetivos de mi tesis, es poder establecer justamente un plan de manejo o planes de conservación que sean adecuados a las condiciones de esta zona, o sea, regionalmente. En la península Andresitos es especialmente donde se utiliza la especie. La distribución es todo lo que es la mata atlántica, el bosque atlántico, que llega hasta un poquito más arriba de Bahía. La distribución es amplia, pero los bosques naturales se fueron reduciendo tanto que quedaron en pequeños manchones. Que es importante el palmito porque mantiene el bosque nativo donde se encuentra. Si uno quiere usar el recurso, que sería ya sea, hoy en día lo que utilizan es la pulpa de los frutos, necesitan mantener los remanentes de bosque nativo. Que sin los remanentes de bosque nativo que tengan dentro de sus áreas en sus áreas de monte nativo, dentro de las propiedades privadas, necesitan mantenerlo porque si no tienen esa cobertura de bosque, los renovables no proliferan. Lo que se busca dentro de mi tesis doctoral es
es encontrar esa relación entre el manejo que hacen los productores dentro de sus chacras, el manejo en relación a todos los espacios productivos que tengan dentro de sus chacras, con los palmitales existentes, qué diámetros tienen, cuál es el uso que mayormente se hizo en el pasado y cuáles se están haciendo en el futuro, y si eso cambia en el manejo, o sea, si ese manejo cambia en la estructura de los palmitales. El palmito solo se reproduce si tiene dosel, o sea, si está bajo una sombrilla del monte. Entonces, los renovales, digamos, si están al sol directo, no prosperan o muy pocos prosperan. Entonces, si nosotros logramos que el palmito tenga un valor agregado, más en este caso el fruto, que no es tan conflictivo como el cogollo había que tener muy ajustado cuánto cortar para no alterar la estructura, para asegurarte que haya renovales. Con el fruto no, porque en general la gente, los palmitos maduros, grandes ya, suelen dar 5 penachos al año o 4. Y generalmente la gente sube una vez a cosechar el penacho. Entonces hay casi siempre 2, el primero y el último, que quedan. Con eso vos tenés fruta para la fauna y tenés para el banco de plantines de nuevo, ¿no? Entonces, de alguna manera, si no se acentúa esa cosecha y se mantiene este régimen que es el que tradicionalmente usan, podemos pensar que podría ser sostenible, ¿no? Y si el palmito, que es una especie frágil porque necesita la cobertura del monte, se vuelve rentable, es un modo muy fuerte de proteger al monte, al remanente de monte de las chacras, porque lo cuidan para mantener al palmito bajo, ¿no? Entonces eso es un paradigma muy anhelado y difícil de conseguir, que nosotros le llamamos de conservación a través del uso. El uso que se le da al recurso es el mismo que promueve la conservación del contexto, no solo del palmito, sino del contexto, porque el palmito exige que el contexto esté más o menos mantenido.